Zoom 95.5 FM. La radio alternativa del desierto. Bienvenidos, muy buenas tardes. Esto es En la Radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Estamos transmitiendo desde Zoom 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto. También nos puede ver y escuchar a través de las redes sociales de Zoom 95 en su página de Facebook y su canal de YouTube. Asimismo por la aplicación del TuneIn. Y hoy, pues no es jueves, es martes, pero está hoy con nosotros Salvador Ávila, regularmente acá los jueves, pero bueno, como este viernes no habrá en la radio con Aarón Tapia, perdón, bueno, les decía, no habrá, el viernes no habrá en la radio con Aarón Tapia, nos vamos a ausentar porque tendré que salir de la ciudad. Pero hemos adelantado entonces la participación de Salvador Ávila para el martes en un reajuste acá que traemos en la programación. Y nos viene a hablar sobre las élites mexicanas, las élites o la teoría de las élites. ¿Es en general o de México? Teoría de élites. Teoría de élites. Tiene que ver con el tema que tocaste ayer, que me pareció, si no harto, interesante, sí interesante. Antes que nada, las imágenes y las redes sociales para los juniors de la política, más o menos era el tema. Fíjate de ella, ¿no? que antes que nada quiero felicitar a Reporte Wiki, 10 años. 10 años, sí, aquí está el pastel, mira, aquí se ve. Aquí está el pastelote, sociales. Sí, que ha de ser pues acá, falso, ¿no? Porque no, ¿cuál falso? Sí, es no, bueno. Si no, pues ahorita le damos un llegue al pastel. Los 10 años, de los 11 años que tengo viviendo en Hermosillo, en Sonora, de los primeros años fueron aquí, con Reporte Wiki, así que muchas felicidades, gracias a Carlos por el espacio que me abrió aquí un tiempo, y volver, es como mi tercera temporada en el Reporte Wiki. Estuve un momento, después tuve que salir por motivos de trabajo, me permitió volver, después Carlos Aparicio, después tuve que volver a salir por motivos igual de trabajo, y ahora con Aarón estamos de vuelta como una especie de tercera temporada en una radio sumamente interesante. Zoom, ¿no? O sea, porque combina, no va a confundirse la gente que cumple 10 años es la radio, pero sí, más o menos, ¿no? Más o menos van a la par, sí. Pero en un espacio sumamente interesante como es el Reporte Wiki, que es, como lo describe Carlos, una revista, una amplia revista que va de la política al deporte, a la animación, a las tendencias en redes, a discusiones, a enfrentamientos, cosas muy divertidas, sin dramas, como también sin presunciones ni dramas, ¿no? Y la pasamos muy bien. Escuchar a Carlos y a su equipo en las mañanas es muy agradable. Bien, sí, bueno, pues una felicitación a Carlos Aprecio y a todo el equipo, ¿no? Reporte Wiki, está el Mois, Rodrigo Fernández, Abril. Rodrigo Fernández. Misael Flores, y todos los que han pasado, ¿no? Que la incorporación de Abril ha sido muy interesante porque rompe hay como 2 generaciones de distancia entre Carlos y Abril. Y me parece que la conversación se refresca de manera natural. Lo que Abril vive en su realidad y su circunstancia complementa muy bien la experiencia de los otros integrantes y me parece muy, muy atinado y muchas felicidades. Muy bien, pues sí, felicidades a Reporte Wiki, que yo también soy parte del staff de colaboradores. Así en 2 etapas, también el 2015 y luego vuelvo ahora para el 2022. Pues muchas felicidades, 10 años, se dicen fáciles, pero pues bueno, no sé cuántos programas actualmente ahorita en la radio existan que llevan que tienen 10 años sin interrupciones. No sé cuál pues así ser. Rapidito creo que ninguno, pero pues en 10 años más le componemos un tango. Okay. ¿No? O sea, nomás que se avienten otros 10 para que sean 20. Venga, la teoría de las élites. Fíjate que ayer hablabas de un tema que me pareció interesante, porque no solamente pasa en Sonora, no solamente pasó en el gobierno de Burs, generalmente pasa en toda la República, pero también pasa en otros países, pasa en el mundo, ha pasado a través de la historia. Tú hablabas de la sub-17 del gobierno de Burs, y hacían un recuento con tus invitados o una búsqueda de dónde estaban, qué había pasado con estas generaciones
que se les intentó impulsar, algunos con más éxito que otros, en los quehaceres políticos, ¿no? Pero bueno, entonces ese tema me llamó la atención y me llamó a una reflexión precisamente que hace Maquiavelo en función a las élites, que es muy importante tomar en cuenta porque precisamente vemos constantemente la lucha entre tres elementos fundamentales. Se enfrentan los liderazgos, las élites y, por no llamarlo pueblo. No es lo mismo heredar el poder, llegar al poder heredándolo, ¿no? Pues no, cumpliendo con el statu quo, con la regla del statu quo, que irrumpiendo esas reglas y tomando el poder por sí mismo, ¿no? Es algo así, es lo que decía Maquiavelo. Pues mira, algo así, pero son tres elementos para que podamos hablar de la teoría de las élites que entran en función, que son los liderazgos, por un lado, las élites, por señalarlo así por su nombre, y por no caer en el lugar común y llamarlo el pueblo, yo quiero llamarlo el gran votante, porque precisamente es como a través del voto, ya sea voluntario, obligatorio, o a través de una revolución, que también es una manera de expresarse, una manera de provocar el cambio, como se provoca el voto. Entonces, para no caer en el lugar común del pueblo, hablaré del gran votante. Estos son tres elementos que entran en conflicto o que entran en circulación para poder hablar de la teoría de las élites. Son, insisto, las élites en sí, los liderazgos y el gran votante. Porque entonces, hablando de tu reflexión de la sub-17 del poder, porque finalmente es por el poder y para el poder que se genera esta circulación, si no, no tenía sentido, es que surge esta teoría y que surgió la sub-17 y surgen otros liderazgos y surgen y el pueblo o el gran votante se mueve. Dice Maquiavelo, sin importar el tamaño de las ciudades, sin importar cómo estén ordenadas, el gobierno siempre será solo de unos cuantos. Entonces, ahí es donde se da el gran conflicto en ese gobierno. Empecemos desde el principio. Existen diferentes tipos de élites. Tenemos generalmente dos grupos. Se dividen del sector que podríamos llamar en términos generales público y del sector privado. Las élites políticas que son y las élites no necesariamente empresariales, pero sí privadas, que se dividen, pueden ser empresariales, pueden ser religiosas, pueden ser de comunicación. O sea, no necesariamente nos vayamos con la empresa privada, con los que generan capital, sino también con los que generan movimientos, como pueden ser las iglesias. Las iglesias son varias, no nomás son dos, ¿no? Sí, poder económico, político, poder eclesiástico, religioso. Más élite. Incluso hasta sindical. Vamos a hablar de el poder es el gran cuadro donde se está dando este juego entre el gran votante, los liderazgos y las élites. Insisto, las élites se pueden dividir en dos subgrupos, que pueden ser los que tienen que ver con la lucha del poder institucionalizado, que puede ser a través o no de los partidos políticos, que son las élites políticas, Dante Delgado, el Grupo Tlacomulco, Atracomucho Murat y su hijo Murat, los alemán y esta derivación del poder público en el poder empresarial, los peronistas en Argentina, los miembros los miembros que formó Tabaré en el poder público de Uruguay, en fin, en Estados Unidos, las grandes élites del poder de los Kennedy, políticos, esta dinastía Kennedy que todavía por ahí siguen con finales trágicos, pero bueno, o las privadas. O las privadas que tienen que ver con los sectores empresariales, con los grandes apellidos nacionales, internacionales, con Slim, con, en fin, ¿no? Con los empresarios, los dueños de Brahma en Sudamérica, los dueños de Telefónica en Europa, en fin, élites empresariales, élites religiosas evidentemente la curía en el papado, evidentemente otro tipo de religiones, otro tipo de organizaciones o de iglesias que también, por supuesto, mueven conciencias. También las élites académicas, las élites de intelectuales que mueven y generan conciencias, que mueven y generan situaciones que pueden generar esta circulación del poder. Entonces es un movimiento sumamente complicado porque entra el votante, el gran votante que quiere decidir sobre su forma de gobierno.
ese movimiento que integra a la gran masa obtiene un resultado que puede ser a través de la vía democrática o a través de la revolución, pero el resultado nos lleva a un círculo vicioso, lamentable, pero es así, donde se quita a una élite para que entre otra élite, porque el gran votante se asume a sí mismo como que él no puede decidir. Por eso su desconfianza con la democracia participativa del gran votante, incluso con la democracia. Y la élite considera que ellos sí pueden tomar las decisiones y tratan de asumirlas. El gran votante quiere tomar la conversación directamente con el líder. El gran votante quiere hablar con López Obrador. La élite quiere excluir de esta conversación al gran votante, al líder, y quiere él ejercer la conversación con los intermediarios, la élite con los proveedores, con los empresarios. Yo creo que sí deberías de utilizar el término pueblo o ciudadanía, o masas, porque para que porque si alguien nos viene sintonizando aquí no va a entender quién es el gran votante. Es sumamente complicado. Van a creer que el gran votante puede ser un Slim o un Ricardo Salinas Pliego. El gran votante es la gran masa. Sí, pues. Es la masa. La masa, el pueblo es el gran votante. Ahora, el conflicto, una vez que se da un movimiento no necesariamente democrático que organiza un sistema de gobierno, no necesariamente democrático, sino por una revolución, el votante considera que el diálogo debe de ser entre él y el líder. Pero la élite considera que hay que excluir al gran votante o al pueblo y al líder y él asumir la conversación. Eso lo vemos con claridad. Los grandes líderes empresariales quieren establecer la conversación y el diálogo en un sistema de gobierno directamente entre ellos, con sus pares, con sus iguales. Y quieren excluir a las instituciones gubernamentales y por supuesto al pueblo. ¿Y el pueblo qué quiere? Y lo podemos ver ahora que se manifiesta a través de redes sociales con más claridad. Quiere excluir a las élites, no les interesan las élites políticas, empresariales, religiosas, académicas, porque ellos consideran que pueden establecer el diálogo de la organización directamente con el líder. Bueno, que eso sería lo más democrático. Eso sería lo ideal, pero ¿qué sucede? Cuando entran en conflicto como ahora a nivel internacional y como siempre ha sido... a nivel nacional. El distanciamiento entre el pueblo, la masa, el gran votante y las élites ante la ausencia de liderazgos. Y aquí es donde es fundamental la formación de liderazgos, que es muy diferente. El factor de equilibrio en el triángulo del poder, donde podemos poner el triángulo todo es el poder, y en una punta podemos poner los liderazgos, en otra punta las élites en todos sus sentidos, y en otro el pueblo, la masa, el gran votante. El gran equilibrador de todo esto es el liderazgo. El liderazgo. Luego entonces toma una función fundamental. Entonces no hay liderazgo para ti acá en México. López Obrador, por ejemplo. Podemos observar muy claramente en México exactamente lo que te estoy diciendo. ¿Cuál? La gran masa quiere establecer el diálogo directo con su líder, con López Obrador, y las élites empresariales, de las élites, lo que me dices, las élites empresariales quieren excluir al presidente, quieren excluir a la masa para ellos establecer su diálogo con los empresarios en Estados Unidos, con las telefónicas, con los grupos mineros, en fin, ¿no? Porque ellos consideran que sí lo pueden hacer. Ahora, por eso es muy importante y eso me llevó a la reflexión. Considerar que lo pueden hacer, tienen un sentido de pertenencia. Ellos creen que les pertenece el erario público, porque esto viene caminando, Salvador, desde que éramos colonia. Y no se ha ido jamás esa parte. Seguimos teniendo un sistema permanente, colonizado, ¿no? Es una historia permanente no solo de México, también de la humanidad. O sea, el movimiento del poder es así. La rebelión de las élites se da para modificar el poder. Latinoamérica, yo diría, quizás la Revolución Francesa. África, la Revolución Francesa es un caso precisamente donde las élites académicas se movilizaron en contra de una monarquía, pero ni siquiera ellos fueron los detonantes de la gran masa que actuó en consecuencia. ¿Dónde terminó Robespierre? Ese es un ejemplo, bueno, porque hubo otra élite académica, no necesariamente la de Robespierre, sino había otra contraélite académica. Y estaba que también Fouché, ¿no? Movilizó, Fouché, que es el que termina metiendo por ejemplo, ¿no? Metiendo hilo. ¿Cuál es el gran poder de la masa? Que nada la detiene. Otro ejemplo que podemos tener es el M15 en España. La gran masa, de manera
prácticamente espontánea, logra esa gran acampada, nace de ahí Podemos, pero pero ahí es la élite política intelectual de la Complutense y del partido que logra entender esa masa, ese gran votante, académicos hasta ese momento, no eran vamos a llamarle políticos profesionales, pues políticos partidistas, logran entender ese movimiento, lo encausan a través de canales institucionales, y bueno, pues ahí están Íñigo Errejón, está Pablo Iglesias, está Monedero, en fin, ¿no? O sea, es una permanente lucha y revolución de élites para que se vayan unas ahora élites ¿cómo y lo bajas? Hay que bajarlo aquí. A la gente le interesa lo importante que sucede acá. Lo importante, ahora que la reflexión que me llevó a este punto es la formación. La formación que va en dos sentidos. Por ejemplo, esta sub-17, dije, a ver, ¿qué le pudo haber pasado? Hay dos tipos de captación de liderazgos en la élite política y en la élite empresarial, o religiosa, o la élite privada. La capacitación de la élite política a través de la formación de cuadros que no existe. O sea, ¿cuál es la ausencia de liderazgos políticos que es evidente que no están? También hablaban de Colosio ayer, del joven Colosio. Sí. Es evidente que hay una ausencia nacional de liderazgos políticos. ¿Por qué? Porque desde hace muchos años se canceló la formación política de liderazgos políticos que tienen una característica. La formación, los institutos de formación política. De los partidos políticos o de grupos políticos o de grupos que tengan interés en incidir en lo público. Incluso sindicales, ¿no? Y, por ejemplo, sindicales, que es una formación muy característica, muy peculiar, porque tienen todo en contra. Ahí los liderazgos políticos tienen una característica que no tienen los privados, que todo lo van a tener en contra. Su formación, parte de su formación va que desde que se están formando van a tener grupos en contra para evitar su formación. La formación de los liderazgos políticos tiene una condicionante adicional, que es que dentro de su misma formación, la naturaleza de la misma es golpearlos, atacarlos y no permitirlos crecer. Eso es por eso hay pocos, si de por sí se cancela la formación política como se está cancelada a nivel nacional en los partidos políticos, pues evidentemente las figuras emergentes o nuevos liderazgos políticos pues simplemente no están. Por eso se habla de Colosio, se habla pues y ya, ¿no? Ahorita lo que te comentaba de Maquiavelo, para completar, porque ya recordé bien cómo es la forma en que accedas al poder, sellará tu ejercicio en él. Es decir, no es lo mismo que lo heredes, porque te vas a deber a una élite que te lo heredó, o a un rey, o a un príncipe, como lo llamaba Maquiavelo, a que irrumpas el statu quo, ¿no? Porque entonces sí vas a ejercer tu propio poder. Ese era el asunto es un concepto de Maquiavelo, ¿no? Y creo que tiene mucha razón. Ahora, se me hace que te estás yendo así muy por y difícilmente tú te quieres salir de tu guión siempre, pero ahora te voy a sacar tantito, espérate. Falta un punto. A ver, estamos hablamos de la sub-17. De la sub-17. No, pero yo creo, y quiero hacer una comparación ¿qué le pudo haber con pasado? Lo que yo le llamo ahora los cachorros de la 4T sonorense, que me parece a mí que esa sub-17 de priistas tenía más posibilidades de llevar un éxito en cuanto a un concepto político, una regeneración, un cambio regeneracional, porque ¿sí? Todos venían de una formación política, nos guste o no el partido, pero venían de la formación política del PRI. La 4T sonorense, los cachorros de la 4T, ves ahí, panistas, unos que, bueno, se identifican más con la izquierda. Es más, mira, te los menciono. Juanito González, joven que está a cargo, que es el titular de Protección Civil Estatal. Viene del PAN, fue presidente de la Acción Juvenil. Paulina Ocaña, ¿de dónde viene? Del PRI. Es la directora de Telemax. Tirso Amante. Primero anduvo en Morena, luego se sale, intenta ser candidato. En ese momento dice, no me gusta mucho cómo se ha dado las imposiciones en el partido por allá antes del 2018, e intenta ser candidato independiente, no lo logra. Viene la ola de Morena, arrasa, para el 21 se viene lo mismo, y ahora sí vuelve a Morena, ¿no? Intenta ser candidato a diputado por Morena, no lo logra, pero bueno, a final de cuentas es el director de Radio Sonora. Está Paloma Terán, ¿no? O sea, porque se supone son los aliados. Paloma Terán, ¿de dónde viene? De la teranía, le llamaban de Guapeta, del mijito Terán, priista, pues, bueno, del partido que quieras a su conveniencia.
¿Quién más anda por ahí de los jóvenes estos 4T? Híjole, pues no sé, hay algunos más ahí porque que sí nacen ahí más o menos del movimiento de Morena, a la izquierda. Bueno, sale este Tadei que viene siempre por el lado de la izquierda por su papá Jorge Tadei. Entonces, pero a lo que voy, es una mezcolanza, es una amalgama que lo que a uno le queda el sabor es que más bien son muchos de ellos acomodaticios, ¿no? En cambio, aquellos eran un grupo más compacto y aún así, ¿dónde están, cabrón? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron las sub-17? Por ahí lo único que veo, vivito y coleando, y que tiene un oficio y que tiene una estructura y cierto éxito político, es el Pato de Lucas. De ahí en fuera, dime dónde está el Maloro, dónde quedó el Chino Lam. Jamás volvió a tener trabajo, un cargo, ¿no? Dentro de la estructura gubernamental después de... Nos invitó a un curso del Washington Center. Sí, acá en la Universidad de Sonora, sí. ¿No? ¿Quién otro? ¿Quién es más? Carlos Daniel Fernández ya anda en la IP. ¿Quiénes otros? Cristópulos, ¿dónde está? El Pano Salido, cabrón, ¿dónde? O sea, ¿no? Entonces, imagínate lo que es esto. O sea, si acá había una amalgama, y quizás por cuestiones de ambiciones políticas y económicas y todo, valió más, no hubo una continuidad, una identificación política que los llevara a todos, consolidación de esa élite. Ahora imagínate que es una revoltura, pues es una capirotada, ¿no? Mira, pues a través del gran votante, a través de la masa, a través del pueblo, sí, llegó otra élite que es de momento la que está tomando las decisiones. Veremos si logra trascender o no trascender. Parte del juego del poder es la permanencia de las élites. Ahora, la dinámica de las élites privadas es distinta, porque ahí precisamente hablábamos, las públicas tienen todo en contra desde su formación, las privadas no necesariamente. Las privadas tienen sistemas de captación y de formación de liderazgos que van a través de universidades muy especializadas, a través de vínculos sociales, a través de vínculos deportivos, a través incluso del matrimonio, lazos familiares, compadrazgos. Las élites privadas se van consolidando cuando captan a sus nuevos liderazgos, de otra manera los van profesionalizando y los van acomodando. Ha señalado en múltiples ocasiones a las élites empresariales de Monterrey que operan de esa manera, se van entrelazando entre ellas, van abriendo a nuevos liderazgos. Bueno, son diseñadores de una de la escuela de cuadros empresariales más importante, que es el TEC de Monterrey, entre otras instituciones de capacitación de sus propios liderazgos. Aquí lo importante es pensar dónde quedaron los liderazgos públicos y privados en ese momento. También, ¿qué va a pasar si esta formación o si esta élite se va a lograr consolidar en el poder, o va a trascender, o va a pasar lo mismo donde vemos efectivamente a un Pato de Lucas que de esa generación ahí todavía está? Sin embargo, vamos a ver cuál es la condición del gran votante o el gran pueblo. ¿Cuál es la condición de la lucha del poder de las élites? Que es quitar a una para ponerse otra. Las élites al final, mi estimado Aarón, van a ser las que van a tomar las decisiones. Ese es el gran poder de la élite, pública y privada. ¿Cuál es el gran poder de la masa, el pueblo o el gran votante? Que nada lo detiene. Ahí está el gran... ¿Tú crees? Pregúntale al partido Podemos. La masa, no han ganado el gran poder está en identificar las necesidades, el movimiento del gran pueblo, el gran votante, el gran poder, canalizarlo a través de las élites y luego así quitar a la élite gobernante para entrar una élite distinta. Incluso también en los enfrentamientos de las élites empresariales puede ser. ¿Qué está pasando en el Cruz Azul? Están queriendo politizar, están queriendo mover de manera política, como si fuera un caso público, un enfrentamiento entre élites empresariales. Les va a salir mal porque no es lo mismo operar entre élites públicas que entre élites privadas, porque ahí el factor pueblo se mueve de una manera y acá hay que pagarle al factor pueblo porque no existe, y hay que contratar guardias blancas o mercenarios y que provocan muertes. Teoría de las élites, nos guste o no, como dijo Maquiavelo, no importa el tamaño de la ciudad ni su organización, al final las decisiones estarán en manos de unos pocos. Es el triángulo del poder, es la élite pública, la élite privada, la gran masa o el gran votante, y el único factor de equilibrio, el liderazgo. De ahí, entonces, la importancia de la formación de líderes públicos y privados para poder entender el movimiento de la masa, el gran pueblo, el gran votante, y canalizarlo.
Bien, pues es complicado. Este pinche Nicolás Maquiavelo, fíjate qué manera de hacer todo un estudio, la radiografía del ser humano así al desnudo, no, sin cuestiones de, a mí me parece muy equívoco la manera en que se denuestra, ¿no? A Maquiavelo cuando dice, es maquiavélico, refiriéndose a algo perverso, algo malo. No, lo que pasa es que simplemente da la radiografía y te pone así, en claro cómo las motivaciones del ser humano y cómo funcionan, ¿no? O sea, pero bueno, mira, dice Alejandro Figueroa, ya te caché, Aarón, va a ir al festejo del 5 de mayo a la Casa Blanca, no, hombre. Oye, Aarón, coméntale a tu invitado qué opina del artículo La Élite Tropical, no recuerdo el nombre del articulista, creo que es Viri Ríos. Y, bueno, y sí, dice, ya después aquí me dice, confirmo, es de Viri Ríos y el nombre del artículo es La Élite Tropical Mexicana. Seguramente leyendo a Viridiana, que me parece una comentarista, columnista muy interesante, seguramente se refiere a lo que tú estás hablando, precisamente a la nueva élite de la 4T, que es un poco una mezcla de muchos elementos, de muchos factores. ¿Trascenderá o no trascenderá como élite? Pues solo el tiempo lo dirá. Dependerá de los liderazgos locales y nacionales que puedan seguir profesionalizándolos, que pueda seguir fomentando su consolidación para que puedan trascender. Desde ahorita aquí yo te lo es más, si te lo pongo y está que soy 3 de mayo de 2022. No va a ir a ninguna parte porque es una amalgama, porque no hay una cohesión. O sea, ¿no crees que los cachorros de la 4T no, ninguno va a llegar a ser gobernador o gobernadora? No creo, pero bueno, no me estoy refiriendo a eso. Como fue el caso de la sub-17, que fíjate, había de inicio una mayor amalgama, queda uno. Porque venían de una formación política de un partido, acá es una capirotada, más que alguna ideología o un consenso, son más bien, muchos de ellos, no digo que todos, pero muchos de ellos, es por una conveniencia política, por el chapulineo que le llaman, ¿no? Y entonces creo que ese grupo, lo que podría ser el sustento de este gobierno para seguir avanzando, crear una hegemonía, creo que el sustento no lo hay, porque no hay un consenso. Ya déjate de ideologías, ya las ideologías están cada vez más deslavadas. No hay un sustento por lo menos de amalgamar, ¿no? De consenso entre que sea algo, pues si no monolítico, sí firme. Se necesita un liderazgo. Expresión política. Dejo los juzgados para oír tu talento, te felicito, sigue echando chingazos. ¿Quién sería? Póngame el nombre. Bueno, luego dice aquí Gabriel Uribe Bernardet, super padrecista, ahora morenista. Pues sí, es de lo que hablo. Bueno, hay más mensajes, ahorita les sigo dando lectura. Muchas gracias, Salvador. Excelente, ahora sí nos vemos la próxima semana del jueves. Nos vemos la próxima semana. Mira, aquí está Juan Carlos, que hace mucho que no lo veías y lo andabas buscando. Nomás lo escuchamos. Órale pues. Bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos en 3 minutos. Esto es En la Radio con Aarón Tapia. Regresamos en... ¿Qué es esto? Ay, ¿qué prendí? Bueno, con la mesa de análisis Juan Carlos Zúñiga y Claudia Ruiz, ex consejera electoral. Vamos a estar hablando sobre la iniciativa de la reforma electoral. Regresamos.